¿Alguna consulta? Bueno, a ver, espero que, a ver si hay alguna duda. Bien, a ver. Buena pregunta, Josefina. En los problemas que nosotros vamos a tener en la práctica de ejercitación, se nos van a presentar distintas configuraciones que tienen movimientos oscilatorios. De hecho, van a tener movimientos armónicos simples, o sea, justamente ese tipo de movimiento. Entonces, siempre que nosotros tengamos ecuaciones que correspondan a un movimiento armónico simple, el formato matemático de la ecuación va a ser algo semejante a esto. ¿Qué quiero decir? Que va a ser la derivada segunda de la función de posición. La función de posición podrá ser un X, que significa un desplazamiento lineal, o si el movimiento tiene que ver con una rotación, como en este caso del péndulo, en vez de hablar de desplazamientos lineales, puedo llegar a hablar de desplazamientos angulares. ¿Bien? Pero el formato matemático es el mismo. Quiero decir que todo movimiento armónico simple tiene una ecuación diferencial de este tipo, donde la derivada segunda de la función con respecto al tiempo más alguna constante por la función es igual a cero. Entonces, cuando tenemos una ecuación de este tipo, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución. ¿Qué significa encontrar la solución? A partir de ella, vamos a poder responder las preguntas que nos hagan en un determinado ejercicio. Por ejemplo, nos pueden decir, bueno, para el tiempo tanto, ¿en qué posición se encuentra la esfera del péndulo? Podría ser una pregunta. ¿O qué velocidad tiene? ¿O cuál es su máxima rapidez cuando pasa por el punto más bajo? O sea, esas serían preguntas que nos pueden hacer. Para poder responder esas preguntas, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una ecuación de movimiento, ¿sí? ¿Y qué significa tener una ecuación de movimiento? Me he olvidado de dejar una pantalla en blanco para poder escribir, así que voy a retroceder a lo que tengo escrito para señalar esto. En tener una ecuación de movimiento, ¿sí? Es tener la ecuación de X, de posición en función de tiempo. A partir de esta ecuación de movimiento, yo voy a poder encontrar la velocidad y voy a poder encontrar la aceleración. Es decir, voy a poder dar solución a las distintas situaciones que me pregunte un ejercicio de aplicación determinado. Entonces, siempre que ustedes se les plantee alguna situación oscilatoria, ya sabemos que nos vamos a limitar al armónico simple en nuestro estudio, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar la dinámica que tenga. Por ejemplo, ¿qué significa analizar la dinámica? Analizar las fuerzas que actúan. Bien. Una vez que analizo la dinámica, tengo que encontrar cuál es la fuerza que ha causado el hecho del movimiento oscilatorio. Es decir, debo identificar cuál es la fuerza de restitución en el caso de una traslación o la torca de restitución. Acá claramente tengo dos componentes. Esta no es la responsable, la fuerza que está a lo largo de la línea de la cuerda, no es la responsable de que el cuerpo vuelva. La responsable de que el cuerpo, una vez que se aleja, es esta fuerza tangencial. Entonces, he identificado la fuerza de restitución. Una vez que identifico la fuerza de restitución, la voy a igualar a la masa por la aceleración, ¿sí? Y a partir de allí deberé encontrar la forma que tiene la ecuación diferencial. La constante que acompaña a la variable es lo que hemos llamado frecuencia angular al cuadrado. Bien, en el sistema masa-resorte era K sobre M.
En el péndulo es G sobre L. En los problemas que ustedes tengan, dependerá de lo que tiene esa configuración, si tiene un resorte, si tiene dos, si tiene un péndulo, o sea, dependerá de lo que sea, esta constante va a ir cambiando. Entonces, encontrar esta ecuación nos permite encontrar de qué depende la frecuencia al cuadrado. Y a su vez, encontrar esta ecuación me permite a mí determinar una solución. ¿Y cuál es la solución? Para cualquier ecuación diferencial con este formato, ¿está bien? La solución tiene esta forma. X igual a A por el coseno o el seno, ya hemos visto que puede ser la misma, de omega t más phi. Bien, el omega, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a determinar? Y cuando yo hice este análisis, esto que está acá es lo que me da el omega cuadrado, entonces lo voy a sacar a partir de esta ecuación. Y lo otro de que aparece, que es la amplitud y el phi, me los van a dar los datos del problema, ¿bien? Porque si este péndulo, por ejemplo, se libera desde esa posición, tiene velocidad inicial 0, va a ser diferente a si yo lo empujo con una determinada velocidad inicial. Entonces, he cambiado las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales afectan el phi y el phi, a su vez, condiciona la amplitud del movimiento. Entonces, para ser concreta en la respuesta, ¿para qué me sirve este análisis? Me sirve para encontrar la ecuación diferencial del movimiento que estoy analizando o del problema que esté analizando. A partir de esta ecuación diferencial determino el valor específico que tiene la frecuencia angular al cuadrado y por ende a partir de ahí haciendo raíz cuadrada la frecuencia angular, y como esta forma responde a la ecuación de un movimiento armónico simple, yo sé que la solución tiene ese formato. A partir de saber cuál es la forma de la solución, si me preguntan una posición, le encuentro con esto. Si me preguntan una velocidad, tendré que derivar una vez con respecto al tiempo, y si me preguntan la aceleración, tendré que derivar esta ecuación 2 veces con respecto al tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? El porqué de encontrar, o sea, a ver, para ponerles la comparativa con un ejemplo que para ustedes tenga más sentido. Cuando ustedes estaban en cinemática, ¿sí? Supongamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenían que la ecuación de X era igual a inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si el problema les preguntaba tiempo, ustedes ya usaban esa expresión. Pero si el ejercicio les preguntaba velocidad, lo que hacían, derivaban esa expresión y llegaban a que la velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, y resolvían el problema. Bueno, esto es lo mismo. Estamos encontrando la ecuación característica del movimiento que me va a permitir encontrar las distintas variables que pueden ser motivo de análisis en un problema. ¿Bien? Me vuelven a preguntar, ¿se entiende? Bien. A ver, estas clases son un poco o sea, la teoría de la unidad 5 es la más larga y esta es también un poco larga. Entonces yo tengo que terminar, digamos, con la teoría en el día de hoy. Entonces lo hacemos como disociado, si se quiere, a la explicación de teoría y a la explicación de práctica, para que cuando ustedes ya vayan a la práctica el miércoles ya tengan todos los contenidos dados. En lo posible, si pueden repasar un poquito las diapositivas para el día miércoles, sería lo ideal. Porque ahí es donde realmente esto va a tener sentido. O sea, cuando ustedes tengan que solucionar un problema y vean esta ecuación, la uso de esta manera, ahí esto, si no, la verdad que es como un montón de ecuaciones que no sé para qué me sirven. Bueno, me sirven para describir la ley que gobierna este movimiento y la solución posible, y a partir de esa solución responder las preguntas que me haga el problema. Bien,
Ustedes en las prácticas, nosotros ahora vamos a ver otros ejemplos. Ahora, hemos visto dos de momento, el sistema masa-resorte y el péndulo simple. Vamos a ver otros casos más. Y en los problemas van a haber otras configuraciones. Por ejemplo, van a haber discos unidos a resortes o resortes de los cuales cuelgan bloques. O sea, van a haber distintos sistemas y le tendrán que dar solución, por eso requieren de estas ecuaciones. Bien. Continuamos. Habíamos visto que omega, o sea, la frecuencia angular, era al cuadrado, era G sobre L. Bien. Y a partir de allí, recordemos que omega a su vez tenía una relación con la frecuencia y con el periodo. Esta relación ya la vimos en su momento. Omega lo podíamos escribir como 2pi por frecuencia o también 2pi sobre periodo. Bien, a partir de allí encontramos que la frecuencia es omega sobre 2pi y a su vez que el periodo es 2pi sobre omega. Por lo tanto, encontrábamos para el caso del sistema, que es el péndulo simple que estamos analizando ahora, de qué depende la frecuencia y de qué depende el periodo. Miremos el periodo. Vemos que el periodo 2pi depende de la raíz cuadrada de L sobre G, donde L es el largo del péndulo, ¿bien? Y donde G, obviamente, es la gravedad del lugar. Entonces, solamente depende de estas magnitudes. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver una simulación. En un minuto. Las simulaciones que estoy utilizando se las voy a ir poniendo en el chat para que les quede. Esa primera que les paso es la del resorte que vimos anteriormente. Y ahora la que les voy a compartir es la de un péndulo y se las dejo también en el chat para que ustedes, si necesitan repasar o revisar algo con la simulación, las tengan también. Ahora comparto pantalla y vamos a ver el péndulo. Tenemos dos péndulos, ¿bien? El péndulo rojo que tiene, acá tenemos los datos, a la derecha, tiene una longitud de 1 metro y tiene una masa de medio kilo, ¿sí? El péndulo azul, si miramos, tiene la misma longitud, 1 metro, pero tiene una masa mayor, tiene una masa de 1 kilo. Incluso la puedo hacer más grande todavía, de 1,5 kilos. Entonces, tenemos dos péndulos que se diferencian en su masa pendular, que tienen la misma longitud, pero que se diferencian en la masa pendular. Lo que yo voy a hacer, voy a colocarlos en el mismo ángulo. Bien, el ángulo ahí es 20 grados, bien, y para que los podamos ver por separado, los voy a poner al mismo ángulo 20 grados, pero uno para un lado y otro para el otro. Si animamos esto, ¿sí? Vemos que el periodo, o sea, recordemos la definición de periodo. El tiempo, ¿cuándo va a ser un periodo? Cuando sale de una determinada posición, oscila a la posición contraria y vuelve al mismo estado. ¿Bien? Si miramos, el tiempo en que tardan en llegar al extremo es exactamente el mismo. Los dos péndulos están oscilando de la misma manera. ¿Y por qué sucede esto? Porque ambos péndulos los suponemos en la Tierra. Fíjense que acá podemos tener un control de la gravedad, en este caso lo hemos fijado en la Tierra, estamos sin ninguna fricción para que sea realmente un movimiento armónico simple. Entonces, estos péndulos tienen igual longitud y hemos visto que el periodo del péndulo depende de la gravedad y de la longitud. Entonces, pueden tener masas distintas, pero las longitudes son las mismas y están bajo la misma gravedad, por lo tanto sus periodos son iguales. Bien. Otra cosa que puedo hacer, vamos a volver a hacer la comparativa con dos péndulos, vamos a suponer ahora que los péndulos tienen igual longitud,
Bien, incluso voy a hacer que tengan igual masa, ¿sí? Les vamos a dar ya sabemos que no es la diferencia la masa, pero los vamos a poner en condiciones totalmente iguales. Y lo que vamos a hacer, un péndulo lo vamos a liberar desde menos 20 grados, supongamos, ¿bien? Vamos a pausarlo, desde menos 20 grados, y el otro péndulo lo vamos a liberar desde un ángulo mayor. En esta simulación, ¿bien? Es una simulación ideal. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo acá he fijado un ángulo que es mayor que lo que es establecido como ángulo pequeño, el sistema se va a comportar como si se tratase de un ángulo pequeño, porque lo va a suponer armónico simple. Pero en la vida o en una experiencia real, para que pueda analizar esto con un modelo de movimiento armónico simple, tengo que estar con ángulos de 20 o menores que 20. Ahora bien, supongamos que yo libero el péndulo 1 desde ese ángulo, ¿está bien? Que fue 40 grados, supongamos, o 41 grados, y este lo libero de 20. ¿En qué se modifica o qué he modificado en ambos casos? He modificado la amplitud, porque este péndulo azul va a tener una oscilación que va a suponer una amplitud mayor. Estoy liberando ambos péndulos desde el resorte, pero desde amplitudes que son distintas. Si le damos animación, vemos que el tiempo en el que llegan a cada extremo es exactamente el mismo, porque tienen la misma longitud, ¿está bien? Entonces, no depende de la amplitud de movimiento, no depende de la masa, solo depende de la longitud y de la gravedad del lugar, el tiempo de oscilación. Acá no le debo haber quitado la fricción del todo, vamos a reiniciar, porque se comportaron distintos. Dame un minuto que debía tener algo de fricción. Y si no, vamos a respetar el tema del ángulo. Bien, vamos 10 y hagamos ese pequeño, bien. Y ahí está lo que les quería marcar. Bien, ¿qué vemos ahora? Vuelvo acá. Que el periodo depende de la longitud y depende de la gravedad. No depende de las condiciones iniciales del movimiento. ¿Qué quiero decir? No depende de la amplitud, no depende de la velocidad y tampoco depende de la masa que pueda tener el péndulo en cuestión. Bien. Si hay preguntas, las van dejando. Les muestro un ejemplo de aplicación. En Taiwán hay un edificio que en su momento fue uno de los más altos del mundo, que es el rascacielos del Taipei 101, que el atractivo que tiene, turístico de hecho, es que tiene, este edificio tiene como 508 metros aproximadamente. Bueno, a la altura del piso 90 aproximadamente, tiene un gran péndulo, que es esta super esfera que está ahí, que cuelga desde, obviamente, la parte superior. ¿Qué objetivo tiene este gran péndulo? Amortiguar las oscilaciones que tenga este edificio. Pensemos que estamos hablando de un edificio de 500 metros aproximadamente, un poco más de hecho. ¿Se imaginan la velocidad que puede tener el viento a esta altura? Entonces, eso sumado a si es una zona en donde pueda haber sismos, este edificio entra en lo que puede ser una vibración, ya sea por los vientos o por un sismo terrestre. Entonces, ¿para qué se utilizan estos péndulos? Para que la vibración que tiene la oscilación que tiene este péndulo amortigüe la vibración que pueda causar el viento o un sismo. ¿Está bien? Eso se los voy a mostrar nuevamente compartiendo pantalla y mostrándoles un video. Bien, esto muestra a escala ese fenómeno. Fíjense que inicialmente se hace vibrar esos dos edificios, y sus modelos de edificio obviamente, y se observan que la vibración
se mantiene en el tiempo. ¿Bien? Eso es lo que pasa en un sismo o con vientos muy fuertes en estos edificios elevados. Y ahora se ha liberado este péndulo y se lo hace vibrar. Observen que el péndulo vibra en sentido contrario a la vibración inicial que tiene el edificio. Entonces se detiene y deja de oscilar, en tanto el otro edificio continúa oscilando mucho más tiempo. Bien, me vuelvo a repetir esa partecita. Bien, cuando están fijos, los dos vibran por igual, y cuando se libera el péndulo y se lo vuelve a hacer, actúa como un amortiguador. ¿Bien? Y de esa manera es una aplicación, digamos, por ejemplo, este es un sistema para evitar la oscilación en los edificios. En la mayoría de los casos a veces también tienen rodillos abajo, que eso facilita que se detenga la oscilación en algún momento. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? Sin preguntas, bueno, cada tanto primero pregunto por las dudas que, que hayan dudas, obviamente, y segundo, porque muchas veces a mí me saltan cartelitos de mi internet que a veces andan un poco flojo y capaz que estoy hablando y estoy hablando sola. Entonces, que haya vida del otro lado, por lo menos alguien me escuchó. Bueno, continuemos. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a ver lo que se llama un péndulo de torsión. El péndulo de torsión, a diferencia del péndulo que hemos visto recién, el péndulo simple, es un péndulo donde puede estar, por ejemplo, formado por un disco, y esta varilla que lo sostiene no es una cuerda, como en el caso anterior, sino que es una varilla rígida. Si bien vamos a despreciar su masa, no es importante su masa, la conducta que tiene es diferente a la de un péndulo fijo. Entonces, cuando nosotros nuestro péndulo lo tenemos en esta posición marcada con O y lo rotamos, lo llevamos, lo torcemos, o sea, torcemos esta varilla a un determinado ángulo y lo liberamos, lo que hace este péndulo es empezar a hacer una rotación, o sea, la oscilación, a diferencia de un péndulo simple, se produce en forma marcada por las flechas, o sea, es un tipo de oscilación diferente a la del caso anterior. Y lo que interviene ahora es que hay una torca, o sea, lo que genera este movimiento es un movimiento rotacional, y vamos a analizar la torca que causa este sistema. Esa torca es de la forma menos K por tita, siendo tita el desplazamiento angular, donde en este caso la torca, por la segunda ley de Newton para las rotaciones, digamos, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, y aquí lo escribimos a la aceleración angular como la derivada segunda de tita con respecto al tiempo dos veces. Y ustedes dirán, ¿y por qué en este movimiento analizo torca y en el caso del péndulo que yo tenía acá había analizado fuerza? Por esto, porque en este caso el péndulo era considerado un objeto de masa puntual, ¿bien? Y es como un problema de dinámica de la primera unidad. Sobre un cuerpo puntual estamos analizando, no tiene la posibilidad de rotar una partícula, ¿bien? Una partícula solo tiene la posibilidad de trasladarse, aunque sea trasladarse en un arco de círculo como tenemos acá, pero no tiene la posibilidad de rotar. Para que haya rotación, los cuerpos, como han visto en la unidad 5, tienen que tener extensión y tienen que haber torcas sobre esos cuerpos. Eso es lo que genera una rotación. Entonces, por eso acá lo que hemos hecho es un análisis de la fuerza, porque esto lo tomamos como una partícula. En cambio, en el ejemplo que tenemos ahora, que es el péndulo de torsión, lo que tenemos es un disco
que tiene una determinada masa, que tiene una determinada distribución de masa y por lo tanto un momento de inercia, y lo que analizamos entonces es la torca que actúa o que sobre el mismo actúa. Si volvemos a realizar el análisis semejante a todo lo que hemos hecho en el periodo, vemos que la torca, ¿sí?, es igual al momento de tita con respecto al tiempo dos veces. Y esto que está restando a este término sumando. Entonces llego a esta expresión. Nuevamente, lo que acompaña a mi función, ¿sí?, a tita en este caso, es la frecuencia al cuadrado. Es decir, que para el caso de un péndulo de torsión, el omega cuadrado depende de K y depende de I. ¿Qué es K? K es una constante de torsión que va a depender de esta varilla. Del material del que está hecho esta varilla va a condicionarse, por ejemplo, el valor de la constante de torsión. ¿Y de qué depende I? I depende de lo que yo coloque como elemento para torcer. Puede ser un disco, en vez de hacer un disco podría ser una esfera, o podría ser un cilindro, o podría ser otra varilla. Entonces, este I va a tener una ecuación que va a depender de acuerdo al elemento que yo esté haciendo que, torcer en esta situación. Bien, bueno, eso en cuanto al péndulo de torsión. Si hay preguntas, váyanlas escribiendo. Yo voy a pasar al siguiente péndulo y van dejando las preguntas que yo luego vuelvo. Otro ejemplo de péndulo es lo que se llama el péndulo físico o péndulo compuesto. Esto es un péndulo más real, si se quiere. O sea, supongamos que tengamos ahora un cuerpo rígido, tenemos acá como si fuera un palo, un bat de béisbol. O sea, tenemos un cuerpo que está fijo, imaginemos que hemos clavado, le hemos hecho una perforación en ese extremo y lo hemos atravesado con un clavo. Entonces este péndulo, este cuerpo, si yo lo alejo del centro, va a realizar un movimiento de oscilación. Analicemos las fuerzas que están actuando. Analicemos las fuerzas actuantes. La fuerza actuante es la fuerza peso. Obviamente acá tendremos una normal y demás, que es lo que permite que el cuerpo no caiga, pero sobre el centro de gravedad del cuerpo lo que tenemos es la fuerza peso. Bien, esa fuerza peso yo la puedo descomponer en una componente que estará a lo largo del movimiento radial o del centro, y otra fuerza que está a lo largo de la línea tangente a la trayectoria que describe al cuerpo. Esta fuerza, de alguna manera, con lo que yo haya establecido arriba como la reacción en ese punto, que no viene al caso, constituyen lo que son las fuerzas centrípetas, pero ahora me interesa esta fuerza, que es la fuerza tangencial. Nuevamente es la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, por el seno del ángulo, lo mismo que en el péndulo simple. Pero vamos a considerar que esta fuerza está aplicada en este punto, que es el centro de gravedad de este cuerpo.
Y ese centro de gravedad está a una determinada distancia, a un determinado R del eje de rotación. Y como lo que yo tengo acá es un cuerpo rígido, entonces esta fuerza lo que causa, aplicada a esta distancia, causa una torca, ¿sí? Esa torca, ¿a qué va a ser igual? Y fíjense que lo que yo he aplicado acá es la fórmula de torca o de momento de fuerza. Recordemos la fórmula. Recordemos que la torca, ¿no? Es que no la tengo para escribir. En un minuto. Recordemos que la torca era el producto de R vectorial F y que el módulo de la torca yo lo calculaba como el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo, le voy a poner un alfa acá en este caso, del ángulo que forman R y F. ¿Está bien? ¿Quién es F? F es la fuerza, que en este caso es la fuerza peso. ¿Está bien? ¿Quién es R en esta expresión? Y R es el radio o el vector de posición que hay desde el eje de rotación, lo voy a poner ahí para que no se me tape con la línea negra, y tengo ahí, tengo acá el extremo de mi vector. Entonces, eso que marco con rojo es el R. R en este esquema ha tomado el valor de D. Y alfa era el ángulo entre R y F. Bueno, precisamente R está en esta dirección. ¿Está bien? Y la fuerza está en esta dirección, o sea que el alfa, para nuestro caso, viene a ser el ángulo tita que está dado de dato en la figura. Entonces, esto que he escrito acá es precisamente la torca que realiza la fuerza peso. Y nuevamente, si miramos, esto queda en función del seno de tita y no de tita. Pero si volvemos a hacer la consideración que figura acá abajo, que vamos a trabajar con ángulos pequeños, el seno de tita lo podré aproximar a tita. Y en este caso, tengo que la torca es directamente proporcional, porque todo esto que está acá, entre paréntesis, es una constante. Bien, todo eso ha sido una constante. Y es una constante por el desplazamiento. Por lo tanto, la torca resulta directamente proporcional al desplazamiento y esa era la condición para que tuviéramos un movimiento armónico simple. De ahí el camino que se sigue es el mismo. Escribo la torca y lo igualo a la torca neta. Cualquier torca neta se puede escribir como el momento de inercia por la aceleración angular. Nuevamente divido miembro a miembro por I, ¿bien? Me va a quedar esto, y cuando he hecho eso, esto que está restando lo paso sumando y me queda esto. Si miran, volvemos a tener la ecuación diferencial característica de un movimiento armónico simple, donde lo que acompaña a la función es la frecuencia al cuadrado. Entonces, si a mí me dieran un péndulo físico, yo tengo que encontrar su ecuación diferencial, que acá he mostrado cómo la encuentro, qué reemplazos tendré que hacer. Y tendré que ver qué es mi péndulo físico, porque puede ser un palo, como se mostró recién, o puede ser una varilla, o puede ser un cilindro. Entonces, eso va a cambiar la ecuación de I. El I podrá tener una forma particular de acuerdo al sistema que yo tenga en oscilación. Pero una vez que yo tenga esto, voy a poder determinar mi frecuencia angular. Y si para esa situación me preguntan, bueno, encuentre la velocidad para determinado tiempo.
Y bueno, yo sé cuál es la ecuación solución de esto. Ahora fíjense que la función en la cual yo he expresado el desplazamiento es el desplazamiento angular. Entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Y la solución, como está escrito en variables angulares, va a venir escrita en variables angulares. Tita será igual a un tita máximo, que sería la amplitud. Bien, yo le voy a poner tita máximo. Por, supongamos que lo hago con la función coseno, por el coseno de omega t más un determinado phi. ¿De dónde saco el omega? Y de haber hecho este análisis. Eso me va a permitir determinar el omega cuadrado y por lo tanto determinar el omega será la raíz cuadrada de esto. ¿De dónde saco el phi? Y de dónde saco el tita máximo, el enunciado del problema me va a dar información para poder determinar estas cuestiones. Y si la pregunta que me hubieran hecho es la velocidad, que era lo que yo puse al inicio del ejemplo, yo deberé calcular tita punto, es decir, la derivada de tita con respecto al tiempo. ¿Y a qué me va a quedar igual a eso? Y voy a tener que derivar esto, que es la derivada de un producto. La amplitud es constante, pero la derivada del coseno no. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno por la derivada del argumento. Entonces esto me va a quedar menos tita máximo, ¿sí? Por la derivada del coseno, que será el seno. No voy a escribir por una cuestión de espacio, pero ahí viene ese mismo argumento, por la derivada del argumento, que es igual a la derivada del argumento, omega por t, su derivada es omega. Entonces encontré de esa manera la velocidad angular. Y si me pidieran la aceleración angular, vuelvo a derivar esta expresión, ¿sí? La vuelvo a derivar con respecto al tiempo. La derivada del seno es el coseno, por lo tanto me va a quedar menos tita máximo por el omega, por el coseno del argumento, ¿está bien? Y la derivada del argumento, omega por t, es omega, entonces me vuelve a quedar acá un omega cuadrado. Bien, entonces, a partir de identificar que esto responde a un movimiento armónico simple, yo procedo tengo ya la información de cuál es la forma de la solución. Bien, hago una pausa ahí, me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda, cómo venimos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, Victoria, en particular, de algo que diga ahí? Ah, bien, muy bien. Perfecto. Bueno, repito, esto se va a consolidar o esto va a tener más sentido y van a dejar de ser, yo sé que esto es capaz demasiada información que los puede marear así, porque además está que no la están utilizando ustedes, entonces la pregunta que hicieron antes, ¿y para qué me sirven estas ecuaciones? Tiene mucho sentido. Entonces, esto se va a consolidar con la práctica, ¿bien? Pero necesitamos ver la teoría para que ustedes después puedan proceder con la práctica. Hasta acá, hasta lo que hemos visto en este momento, tenemos movimientos armónicos simples, ¿está bien? Y la práctica, toda la práctica que está en la guía 6, se refiere a sistemas que oscilan con movimientos armónicos simples, ¿está bien? A partir de ahora, lo que viene en teoría va a ser una situación más parecida a lo real, que es cuando hay amortiguamiento, es decir, hay fricción, porque nosotros sabemos que simple no oscila eternamente, o sea, lo ponemos a oscilar y en algún momento se detiene, porque hay fricción en el aire. Bueno, esa situación es más semejante a lo real, que
a realizar a partir de ahora. Pero quiero hacer el aviso claro que hasta acá, lo que llega hasta esta diapositiva, lo que vamos a aplicar en los problemas, en la práctica. Es decir, es lo que iría al parcial en cuanto a práctica, ¿sí? Entonces, remarcar esa parte para que para la clase del miércoles intenten por lo menos llegar hasta esta diapositiva de péndulo físico, como por lo menos para darle una mirada general. Yo de todas formas les voy a subir un pequeño resumen de fórmulas luego al aula para que la tengan a mano, que capaz es más útil a la hora de resolver los ejercicios. Lo que sigue lo voy a dar, se va a evaluar en el parcial. ¿Está bien? Hemos hecho determinados recortes a lo que es un año normal por la situación que ya conocemos. Entonces, la teoría la voy a dar porque quiero que la unidad les quede completa, así como también en su momento vamos a dar la unidad 7 y les vamos a dejar que para el momento del examen ustedes aborden por sí solos las unidades 8 y 9. En el cursado normal, la cátedra tiene siempre de dar modalidades. Nosotros más 5 unidades que integran el programa. De que hemos tenido de tiempo de comprensión y de estudio. Pero, repito, al momento que ustedes lo tengan que estudiar, lo tendrán que consultar al momento que ustedes lo rindan a lo que son las unidades 8 y 9. Lo que sigue de teoría no va para el parcial, lo que voy a empezar a hablar a partir de ahora, pero aunque no vaya para el parcial, si están acá, espero que no me abandonen, que no me quede hablando sola, porque les va a ser útil en el momento que ustedes decidan rendir la materia. Y lo mismo, el mismo mensaje para cuando empiece a explicar la unidad 7. Si bien no va a entrar al parcial, intenten asistir a las clases porque son unidades complejas, ¿sí? Las unidades que les quedan, la 8 y la 9, que es temperatura y calor, e hidrostática y hidrodinámica, son más simples, pero estas unidades son más complejas, por eso sí o sí se las queremos dar y solo dejarles que puedan ser más simples para lo que es el examen que las ahorro. Así que bueno, ahora no va a entrar al parcial, no entra a la práctica tampoco. Movimiento amortiguado. Veo que alguien está escribiendo, si hay preguntas y respondo, así que terminen de escribir las dudas o consultas que puedan llegar a tener. Bien. En un movimiento armónico simple, como dice acá, la amplitud y la energía mecánica de la partícula son constantes, ¿bien? Pero en la realidad, bueno, esto en todas simulaciones que ahora están fijas, esto mostraba que esta esfera oscilaba y luego de un momento terminaba deteniéndose acá, la campana se detenía, este amortiguador del auto en algún momento se detenía. En sistemas reales, lo que pasa es que la amplitud de la vibración disminuye con el tiempo, lo que dice acá. Y eso ocurre porque hay disipación de energía, ¿sí? Entonces vamos a estudiar ahora lo que se llama una oscilación de tipo amortiguado. Y vamos a suponer que el amortiguamiento se debe a una fuerza que es proporcional a la velocidad. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Tenemos el mismo sistema que ya veníamos analizando. Voy a ampliar un poquito la imagen. Tenemos el mismo sistema que veníamos analizando, o sea, un resorte y un bloque. O sea, este es el sistema masa-resorte tradicional. Pero ahora esto tiene como una especie de émbolo sumergido en un fluido. Obviamente, cuando esto oscile, este fluido va a causar una resistencia y va a ser de una fuerza de fricción que es importante.
fuerza de fricción, vamos a suponer que es proporcional menos B larga, B por B corta. Esa B alta, es una constante que depende de la intensidad. Ay, ¿se recorta? Qué macana. No sé si confírmeme alguien. Sí, entonces la calidad de mi internet. Qué macana. A ver, voy a actualizar yo mi página a ver si se mejora. Denme un minuto que ya vuelvo. Hola, ¿ahí me escuchan mejor, chicos? ¿Me confirman que me escuchan mejor? Bien, perfecto. Eso es importante porque aparte esto queda grabado. Si se entrecorta, vuelvan a avisarme, por favor. Bueno. ¿Qué dijimos? Dijimos que teníamos nuestro sistema masa-resorte que ya habíamos estudiado anteriormente, pero ahora teníamos como una especie de émbolo que se sumergía en un fluido y esto le hacía de una fuerza de disipación de energía. Esa fuerza disipadora, amortiguadora, la vamos a considerar que responde a este formato matemático. ¿Bien? Voy a ampliar porque está muy clarito ahí, capaz que se dificulta el ver. Entonces, ahora mi ecuación diferencial, ¿sí? Las fuerzas que intervienen, tienen dos partes. Por un lado, la fuerza de restitución del resorte, que era un menos K por X, y por otro lado, la fuerza de amortiguamiento, que era menos B por B. Bien, eso es igual a la masa por mi aceleración. He dicho que la aceleración no la vamos a escribir como un A, porque nos da la idea de constante, sino que vamos a adoptar esta notación, la derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces. Y la velocidad también la vamos a poner en función de la misma variable. Y la rapidez, recordemos que es la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, si esto no existiese, si este término no existiese, fíjense que me quedaría menos K por X igual a la masa por la derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces, que es la ecuación que ya conocemos del movimiento armónico simple. Pero este término que aparece ahora acá es un término que depende del amortiguamiento. Entonces, esto es la fuerza de amortiguamiento. Y lo que dice ahí, ese B lo vamos a considerar para fuerzas resistivas que sean muy pequeñas, y la solución, no, ahora sí que no vamos a demostrar la solución, porque eso es un proceso mucho más largo y con otra matemática. La vamos a postular a la solución. La solución tiene esta forma. X es igual a una amplitud, que ya vamos a analizar a qué es igual, por el coseno de un omega prima por t más phi. Bien, y acá esto que está entre paréntesis es la amplitud. Y la amplitud, si el movimiento es amortiguado, es evidente que no va a ser constante, sino que va a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces, mi amplitud depende del tiempo. Fíjense que acá aparece el tiempo, o sea, de hecho tengo una función exponencial negativa, ¿sí? Y donde ese tiempo está acompañado de una constante que depende de B, que era la constante de amortiguamiento, y depende de la masa del sistema. Entonces, ahora nuestra solución es esta, no la vamos a demostrar cómo llegamos, o sea, vamos a pasar de encontrar la ecuación diferencial a postular, por decreto, digamos, que esta es la solución, ¿sí? Y donde acá omega prima es una frecuencia angular que ya no es solo la frecuencia angular del sistema masa-resorte,
porque ahora interviene también la fuerza de amortiguamiento. Entonces, vamos a ver en las pantallas que siguen de qué depende este omega prima, y lo vamos a presentar sin demostrar, o sea, al momento del examen exactamente lo mismo. No son cuestiones que vayamos a encontrar las ecuaciones, cómo se llega a estas ecuaciones, simplemente el resultado final. Pero ¿qué quiero remarcar de esta solución? Que observen que esto es la amplitud y que esta exponencial de tiempo negativa, amén de una constante, me está marcando que la amplitud no es constante, sino que depende del tiempo. Y ya lo vamos a estudiar en lo que sigue. Para el final tampoco, Gabriel. ¿Bien? O sea, por eso, a medida que yo he ido dándoles clase, les he ido remarcando qué cosas van a tener que ver las demostraciones y qué cosas no. Esta no la tienen que ver. Van a plantear la ecuación diferencial y van a plantear la solución de esa ecuación diferencial. El B es una constante que va a estar determinada por la fuerza amortiguadora, que a los efectos, si bien no vamos a resolver práctica de esto, tampoco en el final, ¿bien? O sea, por eso estoy siendo bien clara en qué cosas van y qué cosas no van. Esa constante va a depender de la fuerza que me genere la amortiguación. Te voy a poner un ejemplo. Sí, siempre sobre este caso. Supongamos que acá, en este recipiente, yo tuviese agua, ¿sí? Este émbolo estaría frenado porque tengo agua. Pero si en vez de tener agua tuviese aceite, que es mucho más viscoso, intuitivamente uno se da cuenta que la fuerza amortiguadora va a ser mayor a que si tuviese agua, ¿bien? Y si en vez de tener agua o aceite tuviese este émbolo y este recipiente estuviese vacío de fluido, o sea, o con aire solamente. Si tuviese aire, sería aún menos la fuerza amortiguadora. Bueno, la intensidad de esa fuerza amortiguadora va a venir descrita por SB, ¿sí? Eso es una constante que en caso de hacer práctica, que no va a ser el caso, pero si tuviera que hacer práctica respecto a esto, la debería determinar empíricamente de acuerdo al sistema que tenga acá. Bien, bueno, avanzamos hacia el resto de lo que quiero analizar. Por un lado, quiero analizar y observar cómo es esta variación de la amplitud, y por otro lado, especificar de qué depende este omega prima. Bien, vuelvo a poner la ecuación de solución acá a la vista. Tal vez haga falta de que ustedes amplíen porque no ha quedado muy bueno el color, en el sentido que ha quedado como un blanco muy clarito y se dificulta la visualización. Pero miremos, ese omega prima que tenía acá es una frecuencia que depende de esto. Pensemos, vamos a simplificar, pensemos que no hay amortiguación, que B sea igual a 0, ¿sí? Si esto no existiera, ¿a qué me quedaría igual? Y me quedaría que mi omega, mi frecuencia angular, es la raíz de K sobre M, es decir, sería la del sistema masa-resorte que hemos estudiado anteriormente. Bien, pero ahora sí tenemos amortiguamiento. Entonces, el factor de amortiguamiento influye en el valor de esa frecuencia. Y por otro lado, también teníamos que mirar qué pasaba con la amplitud. Bien, la amplitud, a diferencia del movimiento armónico simple, no era A con un valor constante, sino que dependía. Y si observan, la dependencia de la amplitud en el tiempo está dada por esta exponencial. Y si ustedes grafican esa exponencial tiene esta forma, ¿sí? Entonces, eso marca como los límites entre los cuales varía mi amplitud. Mi amplitud, ahora tengo graficado X, que es la amplitud en definitiva, en función del tiempo. Y yo veo que está condicionada por esta exponencial en el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, mi amplitud
es cada vez menor hasta que en un determinado instante, obviamente, se hace cero, ¿sí? Entonces, la amplitud disminuye en el tiempo conforme a esta exponencial, o la que lo condiciona es esa exponencial. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? No entiendo a qué te referís, Gabriel, cuando decís si graficamos la función completa. O sea, de hecho acá está graficada la función completa. O sea, esta es la gráfica de X en función de T, ¿sí? O sea, todo lo que tengo acá es lo graficado acá. Lo que yo, sí, lo marrón, efectivamente. Esa es la gráfica, así como se acuerdan que en las diapositivas del movimiento armónico simple teníamos la senoidal o cosenoidal que mantenía su amplitud, ¿sí? Ahora tenemos una amplitud que disminuye. Bien, denme un minuto. Miramos ahí. Bien, vamos a limpiar eso. Cuando yo graficaba en el movimiento armónico simple X, X tenía una amplitud que era constante. Bien, y dependía obviamente de un coseno de esta fase. La forma de esto era una función coseno, ¿sí? Pero la característica era que la amplitud, si yo marco la amplitud ahí y marco en positivo o en negativo, la amplitud se mantenía constante en el tiempo. Eso era porque nunca había un amortiguamiento, ¿bien? Nada hacía que perdiera energía mecánica. Pero ahora, en este caso, no se da que yo tengo una amplitud constante. O sea, la amplitud constante sería así. Bien, como hay un amortiguamiento, la posición no mantiene una amplitud constante, sino que va disminuyendo en el tiempo. Entonces, la gráfica, en este caso, de posición en función de tiempo, es decir, si yo graficara esta ecuación, me da lo que yo tengo en marrón, como vos dijiste recién. Y sí, acá, a medida que se hace cero, esta síndota cada vez es más marcada, o sea, en un tiempo suficientemente extenso puede considerarse que esto es cero, ¿sí? En la experiencia real, vos pones a oscilar un péndulo y vos ves que en algún momento se detiene, ¿bien? Entonces, sí, la amplitud se hace cero. Que llegues al cero más rápido o menos rápido depende de este B, ¿bien? Porque este B es lo que va a condicionar esta línea de exponencial que me marca el amortiguamiento. Bien, entonces la gráfica responde a esta forma en este caso. No sé si ha quedado claro. Espero que llegue la pregunta antes de avanzar. En la experiencia real, decís vos, físicamente, no entiendo a qué te referís con físicamente. Sí, o sea, hay un tiempo en que se hace cero, ¿sí? O sea, de hecho, vos podrías igualar la situación y encontrar, a partir de este exponencial, matemáticamente encontrar, de acuerdo a las condiciones que tenga tu sistema, cuando el tiempo es cero, o sea, resolver la ecuación correspondiente, ¿bien? Hacer que esto lo igualas a cero. O sea, vos igualas a cero y despejas el tiempo. Entonces vas a encontrar el tiempo en el cual la amplitud se volvió cero. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Vamos al último. Vamos a las oscilaciones forzadas. En la vida cotidiana sabemos que el rozamiento existe, la presencia de fuerzas disipadoras existen. Entonces, si nosotros
hacemos oscilar algo, supongamos esta niña en el columpio, en algún momento, si no la empujamos, lo que va a pasar es que cada vez la oscilación va a ser menor y en algún momento va a quedar detenida. Eso es lo que nos dice nuestra experiencia cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta nena pueda continuar su movimiento de oscilación? Y le tendremos que empujar, ¿bien? Cuando nosotros externamente le damos a nuestro sistema o le aplicamos a nuestro sistema una fuerza externa que cause que la oscilación se mantenga en el tiempo, hablamos de que tenemos una oscilación del tipo forzado, ¿sí? Y lo que se menciona acá, la energía mecánica en un sistema amortiguado va a disminuir en el tiempo, pero podemos compensar lo que se pierda de energía por esa fuerza de disipación precisamente aportando o aplicando una fuerza externa que realice un trabajo tal que compense a la energía que ha perdido el sistema. De esa manera, la amplitud del movimiento va a permanecer constante. Es como que voy a volver a tener un movimiento armónico simple, pero ese movimiento armónico simple va a ser forzado, porque existe la fricción que me hace perder energía y yo le doy energía externa de manera de mantener la amplitud constante. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, en el ejemplo de la niña y el columpio, podría ser una persona que empuja a la niña, entonces la obliga a estar en una oscilación que se mantiene constante. Pero la fuerza a aplicar va a depender del tiempo. Tal la fuerza aplicada, la pérdida de energía. La pérdida de energía en este sistema masa-resorte, yo podría hacerla si sostengo mi resorte y lo empujo con la mano, le causo una vibración externa. Bien. Entonces aparece un nuevo término en términos matemáticos. Va a aparecer una fuerza externa, que es la que yo ejerzo con la mano, supongamos en este ejemplo, y esa fuerza externa va a ser variable en el tiempo. ¿Por qué variable en el tiempo? Porque la energía depende del tiempo. Hemos visto en las ecuaciones que vimos anteriormente para el movimiento armónico simple que la energía no es potencial, la energía cinética varían en el tiempo. Entonces, dependerá, supongamos el ejemplo de la niña, si está en esta posición, va a tener máxima cinética, mínima potencial, si está en esta posición, lo contrario. Entonces, la energía cinética, mecánica, la energía cinética y potencial varían. Entonces, lo que yo tenga que empujar para mantener mi energía mecánica constante también va a depender del tiempo. Y vamos a suponer que además de la fuerza elástica y de esa fuerza disipativa, va a actuar una fuerza externa, cuya intensidad máxima va a ser un F sub 0 y que depende del tiempo, ¿sí? De forma armónica también, y que tiene una frecuencia propia. ¿Qué significa esta frecuencia propia? Cada cuánto empujo, porque en una de esas yo lo puse a vibrar y se requiere que le dé un empujoncito una vez por minuto. Y con una vez por minuto logro, supongamos, que esto se mantenga. O en vez de dar un empuje, voy a poner números para que sea más fácil el ejemplo, se requiere que yo lo empuje con una fuerza máxima de 2 newton cada 1 minuto, supongamos. Variable en el tiempo. Pero si en vez de aplicar una fuerza de 2 minutos, de 2 newton, yo aplico una fuerza de 1, capaz que la tenga que aplicar más repetidamente. Bien, entonces el ritmo con que yo haga esta vibración acá, que se va a transportar a todo esto, es lo que se llama la frecuencia externa. Entonces, ahora se agrega un término más. Miremos, este término acá, el menos K por X, es de la fuerza elástica de mi resorte. Este menos B por B es del rozamiento que causaba, por ejemplo, este fluido. Y ahora aparece este término
que está determinada por la fuerza externa que yo le hago a mi sistema. Y todo eso es igual a mi masa por mi aceleración. Cuando yo reordeno esa expresión, bien, me queda un término con la derivada segunda, un término con la derivada primera de x y un término con x y un término independiente. O sea, me ha quedado una ecuación diferencial que ha ido modificando su forma. La solución a esa ecuación diferencial va a ser esta. Y si ustedes miran la forma, es semejante a la de un movimiento armónico simple. Fíjense que la amplitud acá corresponde a un movimiento, a un valor que es constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque sucede lo que hemos dejado escrito ahí. A medida que el tiempo es lo suficientemente largo, yo supongo que el aporte de energía que realizo por esa fuerza externa que hace un trabajo es exactamente igual a la energía mecánica, y eso hace que en definitiva se alcance un nuevo estado estacionario. ¿Qué significa un nuevo estado estacionario? Que debido a la fuerza externa que apliqué, logro mantener constante la amplitud del movimiento. Espontáneamente, por sí solo, ese sistema no mantendría su amplitud constante, pero como le causo una fuerza externa que hace un trabajo que compensa la energía que se ha disipado, yo logro hacer retornar mi sistema como si se comportase como un movimiento armónico simple. Entonces, la solución tiene la forma matemática de la solución de un movimiento armónico simple. Sin embargo, esta amplitud depende de la fuerza que yo haya aplicado, o sea, del valor máximo de la fuerza aplicada, depende también, obviamente, de la frecuencia de vibración externa, esta omega F que ponemos ahí, depende de la frecuencia natural del sistema. Ya voy a profundizar acá. Fíjense que hay dos omegas, un omega F y un omega sin nada. ¿Qué es omega F? Lo que marqué acá, la frecuencia de la fuerza externa. Para decirlo en palabras simples, el ritmo con que yo aplico acá el empujoncito en este ejemplo. ¿Bien? ¿Y qué es omega? Y omega es el omega natural del cuerpo, del sistema. ¿Y cuál era nuestro sistema en este caso? Un sistema masa-resorte. ¿Y qué es B? La constante de amortiguación que tengo, dado que mi sistema está amortiguado. Entonces, todo esto condiciona mi amplitud del movimiento. Sin embargo, fíjense que en esta fórmula no aparece el tiempo, nunca. Todos son valores que son constantes. Entonces, esta amplitud es constante en el tiempo y queda determinada, o sea, una vez que determiné la fuerza externa, queda determinada cuál es esa amplitud. Seguimos y ya luego hago una pausa para dar espacio a preguntas. En un oscilador forzado, las partículas vibran de acuerdo a esa frecuencia externa, omega F, que he marcado anteriormente, y no con la frecuencia natural del sistema. El sistema, si vibrara solo conforme a su frecuencia natural, sería la raíz de K sobre M, que era la frecuencia de un sistema masa-resorte. Sin embargo, como dice acá, la respuesta del cuerpo se debe a la relación que haya entre la frecuencia forzada y la frecuencia natural. Y a su vez, en esta expresión aparecía un phi. Ese phi está condicionado por los parámetros omega final, el parámetro de amortiguación, la frecuencia natural, la frecuencia forzada y la masa de nuestro bloque. Veamos ahora un poquito con más detalle esto de la amplitud para ir terminando.
A ver, creo que eso es casi lo último. Déjenme un minuto que me adelanto. Sí. Bien. A ver. Miremos la amplitud. A ver, es la misma fórmula que tenía unas diapositivas anteriores. ¿Está bien? Y ahora ya les voy a ampliar esta gráfica para que lo puedan ver. Nos dice esto que si la amplitud es si la amortiguación es pequeña, ¿bien? Cuando la amplitud se hace, a ver, vamos de nuevo. Si la amplitud es pequeña, cuando la frecuencia de la fuerza externa se aproxima a la frecuencia del oscilador, la amplitud se hace muy grande. Vamos a mirar esta ecuación. A ver, miremos acá. Esta fórmula me habla de la amplitud. Supongamos que lo que me dice acá, que el amortiguamiento es pequeño. Es más, yo lo voy a considerar 0. Lo hagamos a un extremo de que lo consideremos casi tendiendo a 0, ¿bien? ¿Qué me queda en esta expresión? Me queda acá una diferencia entre el omega forzado y el omega natural. ¿Qué pasa si el omega de la fuerza externa es cercano, aproximado al omega? Esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia va a tender a 0 también. Y cuando yo divido algo en algo que tiende a 0, ¿qué pasa con esta cantidad? ¿Qué pasa con A? La división de algo en 0, sabemos que si lo hacemos en la calculadora nos va a dar error, ¿bien? Exacto, el resultado es infinito. Pero entonces si tenemos una cantidad, la fuerza máxima, la dividimos en algo que tiende a 0, eso va a causar que la amplitud aumente, no a valor infinito, porque nunca esto capaz es, este B existe, o sea, este denominador nunca es 0. Este B lo voy a considerar pequeño, pero voy a dividir algo en algo muy pequeño, entonces esta amplitud va a crecer. Y vamos a mirar ahora un poquito con más de detalle la gráfica. Miremos, acá tenemos graficado en el eje vertical, la expresión matemática que se ha utilizado para construir esa gráfica es esta que tengo acá. Voy a borrar eso. Esa expresión matemática es la que tengo representada acá. He graficado amplitud en función del cociente de las frecuencias, o sea, de la omega forzada dividida en el omega natural. ¿Bien? Y se hacen distintas curvas. Lo voy a ampliar un poquito más para que puedan ver lo mejor posible. ¿En qué cambia una curva con respecto a otra curva? En el valor de B. Acá el valor de B es 0,2 y un parámetro constante, pero o sea, tiene una magnitud. En verde es 0,4 y esa constante. En rojo es 0,7. En negro es 1. Bien, en amarillo es 2. Quiero mostrar que a medida que se ha hecho más chico el valor de amortiguamiento, ¿sí? Cuando llego al valor 1, ¿qué significa el valor 1? Que el omega final dividido en el omega me dio 1. Es decir, que el omega final y el omega son iguales. El omega final no, el omega de la fuerza externa y el omega natural, cuando yo los dividí, dio como resultado 1, eso significa que esas frecuencias han sido iguales. Entonces, cuando sucede eso, bien, cuando yo estoy en este valor 1, bien, bueno, me queda un poquito corrida la línea, pero es el punto en donde logro la máxima amplitud. Cuando yo trabajo con amortiguamientos cada vez menores, lo que se observa es que aumenta de manera considerable la amplitud. Bien, de manera significativa hay un aumento de la amplitud. Cuando pasa eso, a ese aumento drástico, como dice ahí, de la amplitud, tiene un nombre que se llama resonancia.
cuando empezamos a hablar la clase pasada, yo les dije que íbamos a llegar a hablar de esto de resonancia y que podíamos ver ejemplos o situaciones en donde intervenía este fenómeno de resonancia. Bien, les voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles un video. Esperen que no me deja compartir. Ahí está. Está un poco lento mi internet y eso creo que lo demora. Bueno, definitivamente. Denme un minuto, me voy a pasar a datos de mi teléfono para ver si logro mejorar la conexión. Hola, ¿me escuchan, chicos? ¿Me pueden oír? Bien, bueno, me echó totalmente de la página directamente. Vamos a ver, estamos casi al final, a ver si les puedo compartir este video. Si no, bueno, en todo caso, si no les paso un enlace para que lo observen. A ver si ahora puedo compartir. Parece que sí, ahora ven ustedes el infinito, están en el mismo tiempo de lo que yo veo. Bien, entonces así ahora ya sé que está la pantalla a la vista, les voy a compartir ese video. Bueno, ese es el puente Tacoma, un puente de Estados Unidos, de San Francisco. Observen cómo vibra, ustedes no tienen el audio del video, así que se los voy relatando yo. Este puente fue construido y las condiciones en que fue construido hicieron que el viento que se causaba en ese lugar, pero vientos de 60 kilómetros por hora, o sea, no estamos hablando de un ciclón, o sea, un ventarrón muy fuerte acá en San Juan puede llegar a ráfagas de esa velocidad. Bueno, ¿qué pasaba? El puente entraba, observen acá, entraba en resonancia con la frecuencia del viento, o sea, el viento hacía justamente coincidencia con la frecuencia natural del puente. Y ese puente entró en ese movimiento oscilatorio de torsión y en algún momento, obviamente, como es de prever, ese puente se terminó cayendo, ¿sí? Eso es lo que tienen en pantalla. Bueno, ese es un ejemplo del fenómeno de resonancia. Cuando estamos en una situación en donde
la frecuencia externa, en el video que vimos, la frecuencia externa era la frecuencia del viento, coincidía con la frecuencia natural del material. Obviamente un puente tiene múltiples frecuencias naturales porque es un sistema complejo, pero coincidiendo esas frecuencias, entró con una vibración, con una amplitud tan aumentada que terminó causando la caída del puente. Bien, ese es el fenómeno de resonancia. Cuando avancemos en la unidad que viene en ondas, vamos a ver que la unidad de ondas está muy ligada, íntimamente relacionada con esto que estamos viendo en oscilaciones. Y vamos a volver a ver el fenómeno de resonancia en ondas y vamos a ver el tratamiento matemático en ese caso. Bien, bien. Con esto finaliza la unidad de 6, o sea, la unidad está dada completa en teoría, bien, y en práctica únicamente vamos a llegar hasta lo que sería resolver situaciones de movimiento armónico simple, como pueden ser sistemas oscilantes del tipo péndulo físico, péndulo simple, un sistema masa-resorte o alguna otra configuración, pero siempre nuestra práctica se va a limitar a movimientos armónicos simples. No vamos a tener que resolver ejercicios ni ahora ni al momento del final de situaciones de amortiguamiento o de amortiguamiento forzado. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Sí, porque en ese caso, a ver, si retomo la pregunta que hace Gabriel. La niña, al mover las piernas, está bien, va a estar utilizando una energía interna propia para causar un trabajo, o sea, para generar una fuerza que haga un trabajo, ¿sí? Entonces, ella misma se va a comportar, aunque forme parte del mismo sistema, pero como el oscilador, lo que causa la fuerza. A ver, ella misma, aunque forma parte del sistema, va a estar realizando el trabajo en un modo semejante a como lo podría realizar una fuerza externa, ¿bien? Porque va a utilizar su energía interna, o sea, la energía de sus músculos, su energía mecánica, su energía química a partir de los alimentos, o sea, va a transformar su energía interna en realizar un trabajo, y ese trabajo que realiza a través de la fuerza que aplica con el vaivén de sus piernas, es la que va a ser un trabajo positivo para lograr llevar al columpio al estado estacionario. Bien, así que sí podría ser. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? No entiendo la pregunta. Hola. You are now muted. You are A ver now si me podés unmuted. Eso, Gabriel. No te escucho, Gabriel. Ahora sí. Bien. No dije nada, decía que no te escuchaba. Decime, aclarame tu pregunta. No, pero a ver, por eso te puse el acento en que lo que vos tenés que generar es un trabajo positivo, ¿está bien?, que aporte la energía que el sistema ha perdido. En este caso, como vos decís, la niña forma parte del sistema, pero la niña, imagínala como una pequeña pila, una pequeña batería que puede producir trabajo positivo. Ese trabajo positivo, ella lo va a hacer transformando la energía química que tiene, por ejemplo, en su cuerpo,
en generar un trabajo positivo con el movimiento de las piernas. O sea, pero va a haber un aporte energético, más que por el análisis de la fuerza. Lo que nos interesa de la fuerza es el trabajo que causa, ¿bien? La niña, a ver, a través de los alimentos, procesa y obtiene energía química. La energía química la puede transformar en una energía mecánica de movimiento, que sería el vaivén de las piernas, y esa energía mecánica aporta un trabajo, ¿bien? Entonces ahí tenés la fuente de energía que necesitas para mantener constante el movimiento. You are now unmuted. ¿Bien? Entonces por eso lo pensemos desde el lado energético. ¿Está bien? You are now muted. No sé si You quedó are now claro. ¿Se unmuted. entendió, Gabriel? Perfecto. Bien. A ver, primero vamos a puntualizar que no sería, si tuviéramos que hacer un análisis matemático, deberíamos trasladar ese sistema tan complejo de la realidad a un modelo matemático, ¿está bien? O sea, no analizaríamos realmente una niña y demás, sino que para poner un ejemplo, cuando estábamos en cinemática no estudiábamos un camión moviéndose, era una partícula moviéndose. Bueno, en física hay que modelizar matemáticamente la realidad para poder darle un tratamiento a las ecuaciones. Entonces, tendríamos que ese sistema que es tan complejo empezar a generar algunas variables que me permitan modelizarlo de una manera más simple, ¿bien? En la realidad, la realidad es que la niña eternamente no va a tener energía para seguirse empujando, en algún momento se va a cansar, eso es lo que nos dice nuestra experiencia cotidiana. Ahora, si esa situación nosotros la quisiéramos modelizar para resolverlo desde la física, de alguna manera tendríamos que empezar a generar cuestiones ideales, como que la energía de la niña es eterna y siempre puede hacer un aporte energético para mantener el movimiento, lo cual sabemos que no es real, ¿bien? Pero lo que quiero marcar es que cuando estudiamos determinados fenómenos desde la física, tenemos que poder modelizarlos matemáticamente, y a veces esa modelización matemática implica hacer determinados supuestos ideales, que en la realidad no se cumplen al 100%, pero que nos permiten vislumbrar el camino de la solución. ¿Sí? You are now unmuted. Muy bien, You are now perfecto. muted. Recién alguien más escribía a la vez que Gabriel hacía su pregunta antes. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Nada más? Bueno, a ver. Perfecto. Bueno, pauso la grabación. Bueno, chicos, con eso ha finalizado lo que es la unidad 6. Les pido que de acá al miércoles empiecen a mirar los problemas que les vamos a partir de esta tarde ya les subimos la práctica, entonces empiecen a mirarlo y repasen igualmente las diapositivas de presentación, que van a tener los contenidos que necesitan para la práctica del día miércoles y del día viernes. Así que bueno, hoy hemos terminado. Otras veces que terminamos siempre tarde, hoy hemos terminado más temprano, así que están liberados. Les mando un saludo y bueno, y nos seguimos leyendo a través del foro y en contacto. ¿Bien? A ver. Perdón. Si a partir de las clases siguientes no se va a evaluar en el cursado, sino en el final. Podemos directamente ver las grabaciones sin asistir a las clases. A ver, hago la siguiente aclaración. No se van a evaluar en los parciales, efectivamente, se va a evaluar en el final. Yo les voy a dar clase de ondas, ¿está bien? La ondas, así como esto, es complejo, ¿bien? Si disponen yo voy a concentrar ondas en 2 clases nada más, o sea, la teoría de ondas. Y la práctica se va a concentrar en una.
en una clase. Si ustedes pueden, traten de asistir, porque por un lado, si no va a ser como un video grabado mío, y el motivo de dar estas clases ahora a través de la plataforma y con videoconferencia es que podamos ir pausando y escuchando lo que no entienden. Las preguntas de ustedes encaminan la explicación hacia los aspectos en donde más o menos puedan haber dudas. Así que en la medida de lo posible traten de asistir, ¿sí? Si no, yo voy a dar la clase y la voy a grabar, pero voy a ir al ritmo que yo creo, obviamente, explicando lo mejor posible, pero probablemente no voy a resolver las dudas que después les van a surgir, porque no van a estar ahí para preguntarlas. Así que mi recomendación es que sí, que asistan en la medida de lo posible, ¿sí? La semana que viene son esas clases, el viernes que viene empieza. La semana que viene, chicos, ustedes en la pestaña de inicio de nuestra aula tienen la carpeta Información Útil. Ahí en Información Útil se les subió el cronograma modificado. Bien, denme un minuto. Les comparto, porque yo justo lo tengo acá. Ese es el cronograma modificado, ¿ven? Yo voy tachando lo que ya vamos avanzando. Estamos acá, hemos dado la teoría de oscilaciones. El miércoles y el viernes se termina la práctica, ¿bien? El día lunes ustedes lo tienen libre en el sentido de que no les damos nuevos contenidos. Tendrán que ponerse a tono con lo que les falte de la unidad 5 y la unidad 6. El miércoles es el parcial, ¿bien? Y a partir del viernes, el viernes 20 y el miércoles 25 se da la teoría de ondas, ¿sí? Y el viernes 27 se hace la práctica de ondas. Entonces, la teoría tiene sentido en la medida en que asistan. Yo los invito a que asistan porque es esa la situación en donde van a poder sacarse las dudas. Bien, así que sería el viernes 20 que estamos empezando. Bien, el viernes de la semana que viene empezaríamos con ondas. ¿Sí? A ver, respecto a las mesas, eso es importante, paso un mensaje por acá. Tenemos 3 fechas de mesas. A las 2 primeras, obviamente, ustedes no van a llegar con los tiempos, además porque no va a estar ni siquiera pasada la boleta. Estamos terminando con los extraordinarios y demás, la gente que vaya a extraordinario el 4 de diciembre, con lo cual a ustedes les quedaría como posibilidad de rendir examen la última mesa, que es el 21 de diciembre, ¿sí? Las boletas se van a pasar luego de que se hagan los exámenes de extraordinario, y ahí se van a pasar el conjunto de boletas. La realidad es que el SIU, yo no tengo listado de alumnos, con eso les digo todo, venimos re mal con el SIU. Espero que de acá a diciembre se terminen de ponerle las cosas en orden en sección alumno y yo tener un listado de alumnos y poder pasarles la boleta. Obviamente nosotros tenemos todo el registro de los que han ido cursando y demás. Así que, pasadas las boletas, podrían rendir en la mesa del 21 de diciembre. Hay fuertes rumores, no sé si será así o no después, que las mesas probablemente puedan llegar a ser presenciales. ¿Está bien? Eso todavía no se los puedo garantizar, pero están en la facultad trabajando para que los exámenes no vamos a han visto que la semana pasada hubo una noticia desde el Ministerio de Educación de la Nación que se habilitaba a la presencialidad de las universidades, entonces probablemente no para clases, pero sí para exámenes existe esa posibilidad. Si fuese así, los exámenes van a tener determinadas características que llegado el momento se los contaré, haremos una videoconferencia por acá y yo les explicaré cómo será el formato del examen. Por otro lado, si no volvemos a la presencialidad con los exámenes tendrán que ser en formato virtual y obviamente es distinto al formato presencial, y también en su momento
nos conectaremos con las personas que estén interesadas, ustedes me escriben a mi correo, me avisan si están, y luego haremos un encuentro por videoconferencia donde les daremos consulta, donde les explicaremos la modalidad de examen y demás. Ahora no puedo dar muchas más precisiones porque no las tengo, o sea, porque las autoridades no han definido nada. Así que vamos en el día a día y haciendo lo mejor posible con la información que tenemos. Nos concentremos tanto ustedes como nosotros en terminar el dictado de este semestre, en evaluar lo que queda pendiente por evaluar, y a partir de allí veremos qué noticias tenemos, si yo tengo ya listas en el SIU, puedo pasar boletas y demás. Yo todas las semanas le doy una mirada al SIU y no lo he mirado hoy, pero la semana pasada yo sigo sin listado de alumnos todavía. Así que bueno, les voy contando sobre la marcha. Muy bien. Bueno, chicos, les mando un saludo. Estamos en contacto a través del foro cualquier cosa. ¿Sí? Me despido ahora. Adiós.